a todo el mundo. Muchísimas gracias por venir. Quiero agradecer, por supuesto, a la organización, al Centro Criptológico Nacional, pero especialmente al mando conjunto, que me permita todavía venir aquí a dar unas charlas con estos nombres tan raros. Aunque realmente es posible que algunos de ustedes, sobre todo si vais cogiendo las iniciales, podéis adivinar un poco de qué vamos a hablar, ¿no? Este esquema ya lo he puesto alguna vez. Este esquema me gusta mucho porque permite explicar de una manera gráfica e ilustrar en qué consiste la gestión del riesgo, que es una cosa en la que, de alguna manera, todos los que estamos aquí estamos implicados. Y al final el riesgo no es más que la probabilidad de que una vulnerabilidad que tú tengas en tus sistemas pueda ser explotada por una amenaza que será conocida o desconocida, generándote un nivel de impacto, el que sea. Entonces, normalmente lo suelo utilizar porque a mí lo que me gusta hablar es justo de la parte de amenazas, pero hoy no voy, bueno, sí voy a hablar de las amenazas, pero voy a llegar a las amenazas de otra manera distinta. Hoy vamos a empezar a hablar y vamos a empezar de las vulnerabilidades. Y las vulnerabilidades son esas debilidades que tenemos en nuestros sistemas de información, ya sea en la parte hardware, en las aplicaciones, en los productos que nosotros instalamos y que nos complican bastante la vida. Y nos obligan a hacer una cosa que es lo que se llama la gestión de vulnerabilidades. La gestión de vulnerabilidades no es más que un subgrupo, un subconjunto de los riesgos o de la gestión de los riesgos, en los que lo que tratamos es, primero, conocer cuáles son las vulnerabilidades que tenemos en nuestros sistemas, descubrirlas para poder priorizarlas y una vez que las hemos priorizado, poder ponerles remedio, remediarlas. Y todo eso de una manera más o menos continua. Bueno, hay muchas formas. Normalmente hay varias metodologías, 4 fases, 5 fases. Yo he cogido esta que me gustaba bien para tratar de cómo es ese ciclo en el que nosotros hacemos la gestión de vulnerabilidades, ¿vale? Normalmente esto siempre empieza por hacer un inventario de todos los que son nuestros activos, saber cuáles son más importantes y cuáles menos. Hacemos un escaneo de esas vulnerabilidades y además lo hacemos normalmente de una manera automática. Una vez que sabemos cuáles de nuestros dispositivos pueden ser vulnerables, lo que hacemos es aplicar una evaluación de esa vulnerabilidad, seguramente soportada por otros tipos de sistemas, como puede ser el que tenéis ahí, ¿no? El Common Vulnerability Scoring System. Y a partir de ahí lo que hacemos es la priorización para ver cuáles de esas vulnerabilidades son las que nosotros tenemos que remediarlas, normalmente también aplicando una gestión, otro modelo de gestión que es el de parches, y al final hacer una validación. Con un poco de suerte incluso es posible que hagamos un pentesting y así sabemos si aquellas vulnerabilidades que tenemos están remediadas y ya están funcionando. Esta es la parte teórica. Esta es la parte teórica porque realmente los que estamos aquí no hacemos más que la mitad de lo que estamos viendo en ese flujo. Nadie de nosotros nos dedicamos normalmente a hacer una valoración y la evaluación de las vulnerabilidades. Ya hay gente que lo hace por nosotros. Pero donde creo que se falla más es precisamente en la parte de priorización. Puede ser que la explicación sea esta. Ahora vamos a verlo. Vamos a ver primero cómo es ese sistema de gestión de vulnerabilidades que normalmente estamos utilizando. Desde el 2004, pues FIRST, que es una organización que lo que hace es reunir a todos los equipos de respuesta a incidentes a nivel internacional, en 2004 sacó el CVSS, que es el Common Vulnerability Scoring System. Al final lo que se trata es de que por cada una de las vulnerabilidades que nosotros encontramos exista una matriz, exista unos parámetros sobre los que nosotros damos una serie de valores. Y al final del resultado es que vamos a tener un valor numérico, un valor que es cuantitativo y que nos va a indicar cuál es el nivel de gravedad que tenemos en una vulnerabilidad. El objetivo es que ese dato numérico sirva para saber dónde tenemos que nosotros poner nuestro foco y dónde tenemos que poner nuestras preferencias. ¿Sí? Fijaros que si no habéis trabajado últimamente ese tema, desde junio me parece que es, noviembre del 2023, hay una nueva versión, la nueva versión 4. Por cada una de las vulnerabilidades se hace este estudio. ¿Qué es lo que haces? Pues estudias cuál es el vector de ataque, estudias si ese ataque es muy complejo, tienes que averiguar si lo puedes hacer en remoto, tienes que estar en el local, necesitas saber si, por ejemplo, necesitas tener unos privilegios especiales, si requiere la interacción del usuario, como por ejemplo en las macros de los documentos de Office o cosas por el estilo. Hasta ahora también, una de las cosas que era sobre el sistema donde nosotros tenemos la vulnerabilidad, tenemos que saber qué valor
tenemos para 3 parámetros importantes, como pueden ser la confidencialidad, la integridad y también la disponibilidad, ¿vale? Pero en la versión 4 ha cambiado mucho. Hay muchos parámetros que se han actualizado, hay muchos parámetros que son nuevos. A partir de ahora se introduce también todas las métricas de amenazas. Hay todo un grupo nuevo, un subconjunto, que son todas las métricas suplementales. Y todos los demás también. Ahora es importante no solamente el efecto que tiene una vulnerabilidad sobre un sistema de información, sino el impacto que puede tener en los sistemas que están rodeando a ese servicio o a esa aplicación, ¿vale? Este es un ejemplo. Por ejemplo, esto es un ejemplo del año 2020. Es una vulnerabilidad en VMware y era una debilidad en el servicio de DHCP. ¿Qué es lo que ocurría con este servicio? Pues que la máquina virtual que teníamos en VMware era posible de lanzar comandos contra la máquina anfitriona, contra la máquina del host y comprometerla. Imaginaros que además en un servicio virtualizado, donde tenemos un servidor, donde tenemos muchos servicios virtualizados, comprometer el host, hacer un escape to the host, pues tiene una implicación grave. Y por eso, cuando empiezas a darle valores a cada uno de los parámetros, pues acabas teniendo una puntuación, que es una puntuación que en este caso era una puntuación crítica del 8,8%. Parece que el sistema está bien, hasta ahora estamos todos conforme, pero realmente esta valoración cuantitativa de ese riesgo no es suficiente. Y no es suficiente porque ni está priorizado dentro de nuestra organización, ni está sometido a ningún contexto. Además tenemos otro problema, y es que la cantidad de vulnerabilidades que están creciendo día tras día es tremenda. Fijaros cómo ha ido creciendo la gráfica y desde el año 2009 hasta el año 2024, el número de vulnerabilidades que van apareciendo en los diferentes sistemas de información cada vez es mucho más grande. Es más, estos datos son datos de agosto del 2024. Así es que si extrapolamos la última de las gráficas, probablemente cuando acabe el año nosotros tendremos un nivel de vulnerabilidades superior o muy superior al que tuvimos también el año pasado. Y esto es un problema. Esto es un problema porque tenemos que estar luchando cada vez con más fuerzas, con más ímpetu para un número de vulnerabilidades que nunca deja de crecer. Esto es un problema. Uno de los problemas graves, aquí me voy a pegar una pasada, es que el problema de la gestión de las vulnerabilidades es la existencia de parches. Porque teniendo parches, creemos que simplemente aplicando el parche estamos remediando las vulnerabilidades. Y esto no siempre es así. A veces las vulnerabilidades que en nuestros sistemas se producen por un error de configuración, se producen porque hay una exposición, se producen porque hay actualizaciones de otro tipo de dispositivos. Y eso no lo tienen en cuenta los sistemas de scoring que estamos viendo hasta ahora. Y además el tener tantísimas vulnerabilidades está generando una gran fatiga dentro de los equipos Blue Team que se dedican a defender todos estos sistemas. Con lo cual pierden su utilidad, porque no están relacionados con la gestión del riesgo que estamos haciendo dentro de nuestras redes y dentro de nuestros servicios, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos solucionarlo? Pues en un momento dado, CISA, y apoyado además en la Universidad de Carnegie Mellon, lo que sacó fue un nuevo sistema, el SSVC, el Stakeholder Specific Vulnerabilities Categorization, ¿vale? ¿En qué consiste esto? Veréis, es un sistema bastante sencillo para tratar de priorizar cuáles deberían ser las vulnerabilidades que nosotros tenemos sobre las que tenemos que actuar. ¿Qué vamos a tratar? 5 parámetros, muy breves, muy sencillos. El estado de explotación, si esa vulnerabilidad se puede atacar de una manera más o menos automática, el impacto técnico sobre el servicio o sobre el sistema, qué prevalencia tiene sobre la misión, es decir, si ese impacto va a hacer que mi empresa o mi organización dejen de funcionar, si es secundario, si es principal, incluso, como estamos hablando de CISA, pues también el impacto en el bienestar social, ¿vale? Al final, lo que nos va a dar es un valor que es simplemente cualitativo en este caso, una decisión, que es o no te tienes que preocupar, simplemente haz un track, haz un seguimiento, pero esto no tiene de momento demasiada importancia. Puede ser que dé un valor superior diciendo esto de momento no es grave, pero tienes que tener ya el rabillo del ojo pendiente de esta vulnerabilidad a ver qué es lo que está pasando. Tienes a lo mejor el siguiente, que es el de atendo, el de asistir, en donde sí que tienes ya que preocuparte, donde tendrías que valorar cuál es el riesgo para tu organización y en lo que a lo mejor deberías incluso
adelantar o agilizar un proceso de parcheo o de actualización sobre ese distinto sistema. O, por último, el de actuar. Tenemos un problema grave y o lo ponemos remedio o la verdad es que vamos a tener un problema. Así es que ponte en marcha inmediatamente, ¿vale? Este es un vídeo más o menos para que veáis cómo funciona. Con esta calculadora que está a disposición de todo el mundo, yo lo que puedo hacer es simplemente ver la vulnerabilidad, decir si eso se puede automatizar, si está en un estado ya en una POC, si todavía no existe POC sobre el mismo. Vamos a ver el impacto técnico. En este caso yo, por ejemplo, he dicho que sí existe un impacto técnico, pero el impacto técnico que existe es parcial. Vamos a ver en la misión también una serie de valores, que en principio tampoco vamos a decir esto es demasiado grave, y yo voy dando con esos datos o con esos pequeños datos, al final él me hace una pequeña propuesta. También le he dicho que esto no va a tener ningún impacto ni para la sociedad, ni para las personas, ni nada por el estilo. Al final lo categorizo y lo que permite la aplicación es, en un momento dado, es descargarme un JSON. Yo ya tengo ahí mi vector de ataque. Esto tiene la forma de maquetarlo es exactamente igual que la de un CVS. Total, que en total lo que puedo tener es al final como 36 posibilidades distintas de qué es lo que tengo que hacer yo cuando aparece una nueva vulnerabilidad. Bueno, no está mal, es algo. A mí tampoco es que me guste, me parece demasiado simple, esto es demasiado sencillo. O sea, deberíamos encontrar alguna cosa que nos permitiese afinar mucho más de qué es lo que tengo que hacer. Es que solamente me va a dar al final 4 valores, no es gran cosa, ¿no? Y no sé si esto sirve para todo, porque le falta también el contexto. Esto en ningún momento he estado hablando de mi organización o de mi empresa, así es que probablemente no sea suficiente. Y lo que tenemos que hacer es atender cómo funcionan las curvas de riesgo dentro de una organización o en este mundo, ¿no? Cuando aparece una vulnerabilidad nueva, pues lo primero es que normalmente se identifica, lo siguiente es que se reconoce, normalmente se hace una publicación de que hay una vulnerabilidad nueva. El siguiente paso es que alguien publica una POC y demuestra que realmente esa vulnerabilidad es explotable, lo que da lugar a que haya gente que empiece a desarrollar código para poder escanear y encontrar esa vulnerabilidad en un sistema de información. El siguiente paso es desarrollar el exploit que consigue explotar la vulnerabilidad y luego encima ya paquetizarlo. A lo largo de todo ese proceso, cada vez el nivel de riesgo de mi organización es muchísimo más grande. Y aquí, lo bueno o lo malo. Os voy a dar 2 noticias. Una noticia es buena y la otra noticia es mala. La buena noticia es que si una vulnerabilidad no es explotada entre un plazo que va desde las 2 semanas de su publicación hasta los 3 meses, estadísticamente se demuestra que probablemente, no digo con toda certeza ni con toda seguridad, pero estadísticamente es improbable que ese se llegue a explotar alguna vez. Y eso es una buena noticia. La mala noticia es que los malos cada vez están agilizando esos tiempos y que prácticamente se ha reducido de 45 días a 15 días el desarrollo de esos exploits y el desarrollo de esos paquetes que pueden lanzar contra nosotros. De tal manera que la verdad es que tenemos realmente solamente 15 días para remediar. No nos sirve. Ninguna de las cosas que hemos visto hasta ahora es suficiente. O sea, lo que tenemos que saber realmente es qué hace que una vulnerabilidad sea más o menos propensa a que unos adversarios la exploten y la lancen contra nosotros. Y ahí aparece un nuevo sistema. Un nuevo sistema que también es de FIRST. En este caso es el EPSS, el Exploit Prediction Scoring System. Y lo que han hecho es modelar a través de inteligencia artificial para estimar la probabilidad de que una vulnerabilidad sea explotada en los próximos 30 días. Y también con el mismo objetivo, que es el que nosotros podamos estar priorizando las tareas de defensa que estamos haciendo contra nuestros sistemas, ¿vale? ¿Cómo funciona? Bueno, funciona de la siguiente manera. Cogen muchísima información, toda la información, todas las métricas que os podéis imaginar. Métricas de CVSS, métricas de CVE, métricas de Mitre, cualquiera, de la National Vulnerability Database, de todo el mundo. Todas las métricas que podamos las vamos a meter dentro de un cajón. Pero no solamente nos vamos a conformar con esa información, sino que vamos a utilizar también información real. Es decir, ¿qué se está viendo de esa vulnerabilidad en el mundo real? En el mundo real, y lo que vamos a hacer es, utilizando proyectos como, por ejemplo, como el CISA-KEP, proyectos como, por ejemplo, el Google, el Project Zero, otro tipo de iniciativas. Vamos a ver
¿Qué tipo de código se está publicando ahora mismo en repositorios como GitHub, como Pastebin, como ExploitDB, cosas por el estilo? Y además vamos a traernos toda la información de sondas públicas para ver si realmente alguien está utilizando ese tipo de información. Si es que todo eso lo vamos a coger y lo vamos a meter en una máquina de Machine Learning y lo que vamos a hacer es el proceso donde recopilamos primero toda la información de esas amenazas. Segundo, vamos también a recopilar todas las evidencias de la actividad de explotación de esas amenazas y lo pasamos por la lavadora de un Machine Learning. Machine Learning lo que va a hacer es ir calculando qué probabilidad tiene esa vulnerabilidad de ser explotada. Vamos a estar también modificando el modelo hasta que consigamos un modelo que da unos valores que son válidos. Y en el último ciclo eso es alimentarlo diariamente. Bueno, os voy a contar esta prueba. Esta prueba se hizo en noviembre del año pasado, en noviembre del 2023. Está hecho sobre casi 140.000 registros de vulnerabilidades, ¿vale? Y lo que hicieron fue coger la información de 14 meses. Lo que hicieron fue, durante 12 meses, entrenar al modelo y los últimos 2 meses utilizarlos para ver si el modelo era cierto y respondía al algoritmo que ellos habían desarrollado y realmente daba toda la información. Y este es el resultado. Fijaros, lo primero que hicieron es decir, a partir de ahora mi política es, voy a parchear todas aquellas vulnerabilidades que tengan un scoring, una puntuación en el CVS igual o superior a 7, que estamos hablando ya de una gravedad importante. Y los resultados son estos. Los resultados es que hay una serie de exploit que se llevaron a cabo y otros que no. Unos que fueron observados y otros que no. Fijaros los datos. Por ejemplo, se remediaron y se vio, además había ataques de ese exploit entre un valor de unos 3.000. Y sin embargo, por ejemplo, hubo 600 y pico exploits que no estaban dentro de ese scoring, su scoring era inferior a 6 y por lo tanto no había remedio ni había parche para ellos, con esta política que hemos utilizado, ¿vale? De la misma manera, hubo muchos CVS donde se aplicaron parches, pero no hubo ninguna actividad, no hubo nadie que tratase de atacar ese sistema. Y efectivamente también muchísimos otros CVS por debajo de ese scoring de 7 en el que realmente pues, tampoco pasó nada. Así es que ya tenemos ahí cuantitativamente una serie de porcentajes y una serie de valores de todos los falsos positivos, falsos negativos, los de verdad y los de mentira de qué es lo que están ocurriendo. Esa era una opción. La otra opción es utilizar esa información que yo tengo en el Machine Learning. Ya tengo mi modelo y ya está entrenado, así es que lo que voy a hacer es, de aquellos exploits, de aquellas vulnerabilidades que han sido las más explotadas, me voy a quedar solamente con el 10% principal. Y sobre esa es sobre la que yo voy a estar actuando. Fijaros cómo ha cambiado el tema. Ha cambiado muchísimo, porque al final yo estoy parcheando mucho menos de lo que estaba parcheando antes. Y sin embargo me dejo fuera, no tengo ni siquiera que atender a la cantidad de exploits que realmente no van a ser atacados y esos sistemas no van a tener ningún problema. Fallo, sí fallo alguno más, porque si os fijáis, el número de exploits que se producen y que yo estaba remediando ha bajado y sin embargo aquellos que se han explotado y sobre los que yo no estaba haciendo nada ha subido. Fijaros, la comparativa sí que la tenéis aquí, a lo mejor para que veáis más clara. Pero los círculos sí que dan mucha información. Fijaros la eficiencia y el grado de cobertura de una cosa y de la otra. En el primer caso, sí que tengo una cobertura del 82%, pero realmente la eficiencia del trabajo, de esa gestión de vulnerabilidades que estoy haciendo, es pequeñísima. Mientras que en el otro lado, es verdad que mi cobertura es menor, pero es que lo estoy haciendo a un coste muchísimo más inferior. Entonces, sí que podemos establecer una serie de gráficas en las que podamos ver cuál debería ser el modelo que más nos interesa. Yo no digo que 7 sea el valor bueno, yo no digo que el 10% sea el valor bueno. Cada una de las empresas tendrá que ver cuál es el sitio clave donde puede optimizar sus esfuerzos y los puede optimizar respecto del riesgo que va a tener que aceptar de alguna manera, sabiendo que puede remediarlo todo, pero a un coste que probablemente pues que no puede hacer, no puede asumir, porque no tenemos tiempo para eso.
Fijaros, el modelo además introduce otra serie de información que es bastante curiosa. Esta tabla, si la veis, está fechada al día 23 del 11, hace 4 días. Esta la saqué el sábado cuando estaba terminando de preparar la conferencia. Y estas son las vulnerabilidades más explotadas en los últimos 30 días. Fijaros qué diferencia hay, que las vulnerabilidades que más han sido explotadas estamos hablando de un 97%, pero cuando te vas al quinto lugar ya estamos hablando del 16%. Cuando te vas al 10º lugar estamos hablando del 0,9%. Así es que igual estamos dedicándole mucho esfuerzo y mucho trabajo a vulnerabilidades que en el mundo no se están explotando. Pero además vamos a sacar otra información. Fijaros qué curioso. Cuando yo accedo y estoy viendo esas vulnerabilidades, ¿qué es lo que están de verdad atacando? Pues fijaros, la primera de todas, la que más, es una vulnerabilidad, en este caso en el sistema operativo de Palo Alto Networks, que tiene, fijaros, una prevalencia, o sea, su scoring es del 7,2, ni siquiera es muy grande. Sin embargo, el otro que os he puesto de ejemplo, que es una debilidad que hay en unos equipos Forti. Fijaros qué gravedad, del 9,8%. Eso es game over, como alguien lo toque. ¿Cómo es posible que una vulnerabilidad del 9,8%, perdón, con una valoración del 9,8% se explote mucho menos que una valoración del 7,2%? Y la realidad es que no todo es un valor que podamos cuantificar con números. Es que esto depende de otras cosas. Depende de tu grado de exposición, depende de las capacidades que tenga tu atacante, depende de un montón de cosas. Así es que tenemos que volver otra vez al principio de la charla, donde teníamos precisamente este esquema. Porque de lo que tenemos que hablar ahora es que no podemos hablar solo de amenazas, no podemos hablar solo de vulnerabilidades. Todo está relacionado. Normalmente, de las amenazas tenemos que saber 3 cosas. Una, que va a lanzar el ataque si tiene capacidad para poder hacerlo. Segundo, si tiene intención, que si la lanza la tiene, no hay ninguna pega. Y en tercer lugar, darle la oportunidad. Que tenga esa ventana de exposición nuestra, porque nos va a atacar justo cuando más nos duela. Y seguramente cuando nos pillen bolas, ¿vale? Entonces, lo que sí que tenemos que tratar a partir de ahora es valorar la exposición que nosotros tenemos a esas amenazas. Pero no prestar tantísima atención a esas vulnerabilidades. Fijaros, al final, lo que os quiero convencer es que una vulnerabilidad es una debilidad que nosotros tenemos en algún sistema de información, pero que la exposición se refiere a esas condiciones en las que permite a un adversario hacer que esa vulnerabilidad pueda tener en algún momento algún éxito. Así es que lo que tenemos que hacer es rastrear dentro de toda nuestra superficie, en nuestro perímetro, dentro de nuestra red, dónde es posible que exista una vulnerabilidad que la podamos exponer y que en un momento algún adversario la pueda utilizar. Vale. La gestión de las vulnerabilidades no es sostenible, no como lo estamos haciendo ahora, porque siempre ha sido un enfoque que es tremendamente reactivo. Así es que lo que tenemos que hacer es otra cosa distinta. Lo que tenemos que hacer es enfocarnos en amenazas y no tanto en vulnerabilidades. Así es que inventemos un nuevo sistema, inventemos un sistema que sea un proceso continuo, que utilicemos defensa activa, que al final estemos atacando lo que son amenazas emergentes o tecnologías que de momento se incorporan también en nuestra superficie. Y sobre eso es lo que hay que tratar. Vale. Y eso es lo que se llama CTEM, que es la gestión continua de tu exposición hacia las amenazas. Y esto no es una herramienta, esto no es una aplicación. Esto al final es un proceso, es un enfoque completamente distinto que tiene 2 fases y que tiene 5 tareas. La primera de todas, la primera fase, es la de diagnóstico. Y en ese diagnóstico vamos a hacer 3 tareas fundamentales. Una, que va a ser delimitar dónde tenemos nosotros nuestra superficie, cuáles son los productos que tenemos, cuáles son los servicios que damos y con la organización saber cuáles de ellos son importantes y cuáles son críticos para poder defenderlos con mucha mayor prioridad que cualquier otro. Lo siguiente es detectar. Lancemos una serie de procesos con pentesting, con BAS, con un montón de cosas en las que nosotros podamos averiguar qué brechas tenemos, cuáles son nuestros errores de configuración, cuáles son nuestras vulnerabilidades en definitiva. Y asociar estas cosas que estamos encontrados con esa matriz o con esos elementos críticos que nosotros hemos averiguado en la primera parte. Y al final, ahora sí que podemos priorizar. Vamos a ver cuál de todas esas vulnerabilidades tiene una mayor probabilidad de que pueda ser atacada y vamos a poder ponerle medios y ponerle controles y remediarlos, pero siempre desde la perspectiva del adversario. Y así ya podemos entrar en la siguiente fase, que es la fase de acción. Y en esta fase de acción vamos a tener 2 procesos o 2 tareas. Una que es la de validar.
porque tenemos que saber cuál es el impacto que tiene nuestra organización en que en un momento dado nosotros tengamos algún ataque. Siempre relacionado con las necesidades de la organización, ¿vale? Y luego movilizar. Sí, es posible que en un momento dado tengamos que realimentar todo el sistema y tengamos que crear nuevos controles para poder garantizar que esos servicios pues, no van a ser completamente atacados. Fijaros, se trata de meter muchas cosas en el mismo saco. Cosas que antes hacíamos de una manera independiente. Tenemos que ver inteligencia de amenazas, tenemos que ver vulnerabilidades, tenemos que hacer escaneos, tenemos que hacer un descubrimiento de todo nuestro inventario, de todos nuestros servicios, integraciones, un montón de cosas. A partir de ahí, pasarles por un proceso de verdad de análisis de riesgo, de inteligencia de vulnerabilidades, de inteligencia en amenazas, o utilizar defensa activa, métodos ofensivos, como los Breach and Attack Simulation, ¿os acordáis la que vamos a liar del año pasado? Y cosas por el estilo, para al final sí que tener claramente un informe válido de cómo estamos nosotros. Vamos a tener inteligencia de parches, vamos a tener alertas, vamos a tener informes, vamos a tener mecanismos de remediación y al final vamos a tener también inteligencia que pueda ser accionable. Al final esto no es más que este proceso que estábamos viendo hasta ahora. Es decir, vamos a mapear todos nuestros activos, vamos a ver nuestra superficie, vamos a testear toda la superficie y la vamos a priorizar, pero ahora sí, lo vamos a priorizar en función de las necesidades propias, de las vulnerabilidades que tenemos nosotros, no de sistemas de scoring. Y luego sí, parchear, etc. Esto está más relacionado además con otro tipo de esferas que se tratan en las empresas. Por ejemplo, pues vamos a poder potenciar y mejorar, porque esto se retroalimenta unas cosas con otras, con todos los procesos de detección y de respuesta. Además, está relacionado también con todos los sistemas de gestión de riesgo y de cumplimiento. Y por último, además, podremos optimizar mucho nuestra postura de seguridad frente a todo tipo de amenazas. ¿Vale? ¿Cómo podéis las organizaciones arreglar esto? Pues al final esto solamente sirve de métrica. Si estáis contentos con lo que estáis haciendo, bien. Pero deberíais estar mirando todas estas métricas que os pongo ahí de ejemplo. Al final tenéis que saber cuál es la tasa de cobertura que tenéis para defender vuestros activos, los tiempos que tenéis para remediar, los tiempos que tenéis para detectar, las tasas de falsos positivos que se están sucediendo. Todos estos procesos son absolutamente necesarios para que vosotros podáis mejorar esa gestión de riesgo que estáis haciendo. Así es que me queda poco tiempo, os voy a dar muy pocos consejos. El primero de todos ellos es que las organizaciones ya no nos podemos proteger contra todos los eventos de ciberseguridad. En las vulnerabilidades, al final, es un tema que nos desborda absolutamente. El éxito, al final, no se basa en estar parcheando muchas vulnerabilidades, sino hacer un análisis exhaustivo de esas vulnerabilidades para saber de qué manera nos afecta y cuál va a ser el impacto en nuestra organización. Y al final, lo que tenemos que hacer es comprometernos a abordar esas exposiciones y esas amenazas que tenemos en las empresas. Un solo ejemplo más, al final, que es el siguiente. Y es que acostumbrémonos a gestionar las amenazas, no gestionemos los episodios. Muchas gracias.